Bienvenidos a la iglesia La Casa del Alfarero en Edimburgo, Texas. Y ahora, entremos en la palabra de Dios para hoy. Bendito Dios. 9:58 de la mañana y uno de los más hermosos días en la Casa del Alfarero. Denle un fuerte aplauso al Señor en esta mañana porque vamos a iniciar con toda la actitud, ¿verdad, hermano? Hey, si venimos aquí es porque venimos gozosos y venimos con una actitud buena para el estudio del libro de Hechos capítulo 10, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Ya ven, están equivocados, ¿no es el capítulo 10? Pongan atención a lo que les estoy diciendo. Vamos a abrir nuestras Biblias por ahí en el capítulo 8 del libro de Hechos. Y cuando la tenga abierta, levante su mano con su Biblia. ¿Levante su Biblia? Levante su Biblia los que la trajeron. Los que no la trajeron, como dijo el pastor Armando Ducín, júntense con un verdadero cristiano. Ándale. Hermano Nick, necesitas abrir tu Biblia, papá. Acuérdate, póntelo en la mente, necesitas traer la Biblia. Y les voy a decir por qué. Exactamente, sin arma no podemos ir a la guerra. ¿Y cuál es la mejor arma? La palabra de Dios. Y siempre hay que traerla ahí en la troca, en donde quiera que vaya, cargue su Biblia. En esta mañana me ha tocado compartir el estudio del libro de Hechos y con un gran compañero que es mi hermano Isaac. Ok, estamos en el capítulo 8, en el versículo 26, ¿verdad? El tema es Felipe y el etíope. Ok, Francisco la semana pasada dio un pequeño resumen de lo que hemos avanzado y me da gusto porque recordamos un poquito de lo que hemos estudiado, de que muchas personas también a veces no recordamos lo que ya hemos estudiado y debemos de recordarnos esos pasajes. Pero en esta mañana yo me voy a continuar directo con el versículo 26. Antes de iniciar, permítame orar. Pastor Isaac y yo oramos arriba ahorita, pero es necesario que oremos todos. Póngase de pie. Gloria a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Amantísimo Padre Celestial, en esta mañana venimos con un gozo, Señor, que tú sabes dentro de nuestro corazón. Hay un corazón listo, Padre, limpio y dispuesto a escuchar tu bendita palabra. Yo pongo en tus manos cada uno de estos oídos y estos corazones que escucharán tu palabra. Que el Espíritu Santo obre por medio de mí, Padre, para que hablemos la verdad. Te damos la honra y la gloria porque cada uno de los que estamos aquí creemos en ti. Profesamos que Jesucristo es nuestro Salvador y que tú eres el Padre. Te damos la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Ocupe su lugar. Me da gusto saber que los fieles, capítulo 8, versículo 26, Felipe y el etíope. Vamos a leer la escritura y vamos a continuar con el estudio. Versículo 26 dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Versículo 27 dice: entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y habiendo venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara en él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de él, del que lo trasquilaba. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando
de esta escritura le anunció el evangelio de Jesús. Gloria al Señor ahí. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo tu corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Aleluya. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Si nos damos cuenta, mis amados hermanos, vemos una gran comisión de parte de Felipe. Vemos una persona obediente a la palabra de Dios. Vemos una persona gozosa. Vemos una persona necesitada de aprender lo que había estudiado que no entendía. Ok, ahorita voy a pasar por ahí con ustedes unas hojitas, porque vamos a hacer un pequeño cuestionario todos juntos y lo vamos a ir contestando. Es acerca de cada versículo de lo que estamos leyendo. Pero antes que se las pase, quiero continuar con este estudio. La última sección concluyó con un resumen de la actividad posterior de los apóstoles de Pedro y Juan en el capítulo 8, versículo 25. Pero la atención principal de esta parte está centrada en Felipe y el etíope. Una persona que, si lo escuchamos el nombre etíope, se nos hace totalmente fuera de la familia. Porque podemos pensar que como una persona de tan lejos, Etiopía estaba como cruzando Egipto, cruzando otro país, no recuerdo cuál era, y luego seguía Etiopía. Eran tres países lejanos. En avión se hace 6 horas y media. Imagínense en el carruaje con los caballos. Era un lugar lejano. Entonces, el enfoque principal está en esa persona. Hay varios casos de conversión en el libro de Hechos, si recordamos. Si recordamos quién se ha convertido en estos capítulos que llevamos a Jesucristo. Aunque ya sabían la escritura, hay conversiones genuinas, como la de Pablo, como cuál otra, la mujer samaritana Esteban. O sea, conversiones que yo creí, y rápidamente fue la conversión. Entonces, en este libro hay varias conversiones, pero el caso de conversión del etíope eunuco es particularmente una conversión modelo. ¿En qué modelo? En indicar el rol del predicador primeramente. ¿Sí recuerdan que Felipe dónde estaba? En Samaria. ¿Qué estaba haciendo? Predicando. ¿Cuántas personas? Era una multitud grandísima. Se dice que eran más de 2,000, 3,000 o 5,000, se puede decir. Pero cuando el Espíritu de Dios le habla a Felipe, le dice que tiene que ir ¿a dónde? Al sur. Imagínense un pastor de la actualidad, que vamos a decir Billy Graham, que está predicando en el Pain Arena, y le dice el Espíritu del Señor: salte y vete a San Manuel, porque ahí está una persona que le tienes que predicar. Señor, mira la audiencia que tengo y tú me quieres mandar a predicarle a ese pobre trabajador que está en el monte. ¿Cómo se te ocurre? ¿Sí entiende lo que le digo? Pero Felipe, ¿qué fue lo que dijo? Vámonos. Obediencia, papá, obediencia. Para allá vamos a ir ahorita. Entonces, esta conversión es importante primeramente por el predicador, el mensajero de la palabra de Dios. Número 1, es un modelo, porque la persona va leyendo y está dispuesto a aprender. Cuando usted está dispuesto a aprender, ¿qué es lo que hace? Abre la palabra de Dios y empieza a estudiar. ¿Él qué iba haciendo en el carro? Leyendo. Iba leyendo la palabra de Dios. Disposición, humildad a ser enseñado. Hay 3 cosas ahí muy importantes. A veces hay personas arrogantes que no quieren. Les explicas algo y como que no, sí, no, yo ya lo sé. Francisco. De aprender.
de aprender, la necesidad de aprender. Si usted no tiene necesidad y no quiere, no va a pasar absolutamente nada. Ni porque vaya a Harvard, ni porque vaya a Kingsville, ni porque vaya aquí al UTRGV. No va a pasar nada porque no quiere aprender. ¿Sí me entiende? Mire, hoy en la actualidad, si vamos de aquí a San Antonio en su carro, ¿qué es lo que vamos leyendo? ¿Qué es lo que vamos escuchando? Música, el teléfono, los chismes, el Facebook, el Instagram. Pero jamás agarramos la Biblia y leemos el capítulo 8. ¿Verdad que no? Ok. Punto número 1. Un ángel del Señor, ¿a dónde fue? A Felipe. Si usted se da cuenta, los ángeles son mensajeros de Dios. Recuerde una cosa, los ángeles no son evangelistas, no son predicadores. Porque el ángel pudo haber ido con él y dejar a Felipe que terminara el discurso con la audiencia. El ángel es un mensajero. Dios me dijo que fueras. Dios me dijo que hicieras. Pero el ángel no puede predicar la palabra de Dios. Porque ¿sabe por qué? Porque ¿de quién cree que es el trabajo? De nosotros, no de los ángeles. Escúchelo bien. El trabajo del cristiano es llevar el mensaje. El ángel es el que te dice, hey, dijo papá Dios que tenías que ir a la casa de tu hermana y que tenías que hablarle de la palabra de Dios. Por eso dice, un ángel del Señor, versículo 26 dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo que él fuera por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Entonces, ¿el cuál es? Ahora, aquí hay un punto muy importante. Si usted se da cuenta, a través de la Biblia, cuando Dios quería hablar con una persona, ¿a dónde la mandaba? Al desierto. ¿Por qué la mandaba al desierto? Porque tenía que haber una comunión directa con Dios sin interrupciones. ¿Sí se da cuenta de eso? Entonces, si Dios va a hablar contigo, Dios no te va a mandar a la mall. Dios no te va a mandar al juego de pelota. Dios te va a mandar en la intimidad de un lugar donde tú y Él no tengan perturbaciones. ¿Sí me entiende? Yo le digo así a Francisco, oye, pero qué padre hubiese sido que le dijera a Felipe, vete por el bosque, donde está el río, el agua bien clarita, los árboles verdes, donde todo está bonito. Le dijo, no, vete por el desierto. Qué dura prueba, ¿verdad? La palabra que llama la atención es levántate y ve hacia el sur. Hey, ánimo hermanos, levántese, échele ganas. No más. Felipe dijo, vámonos. ¿Cuántas veces les han invitado a ustedes a orar por un enfermo? Son las 11 de la noche. Mañana, hermano, ya son las 11 de la noche y me voy a dormir. Mañana voy. Primeramente Dios, tempranito ya estaré. O dice, ahí voy para allá. Levántate y ve. Y tú puedes orar, ve por él. Esa no es obediencia, esa es rebeldía. Función del ángel. La aparición de un ángel no es sorprendente, considerando que los ángeles son espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Escuche bien, ese es el trabajo de un ángel. Lo puede encontrar en Hebreos capítulo 1, versículo 14. Este fue el rol del ángel en el presente caso, pero el ángel que no fue el etíope para enseñarle y bautizarlo, porque el ángel no podía ir con el etíope, tenía que haber mandado a alguien. ¿Sí se acuerda cuando yo vi una serie cuando Dios le ordena a los ángeles que vayan y ayuden al pueblo, que nada más lo chequen? Cuando el arca de Noé, y los ángeles quisieron ayudar, y Dios, por desobediencia, les quitó la luz. Y le preguntan a los ángeles, ¿pero por qué? Dijo, porque desobedecimos. Nosotros solamente teníamos que estar parados, vigilando, y quisimos ayudar en las labores. No es lo que Dios te había mandado a hacer. A veces somos dados que Dios nos manda a hacer una cosa, y hacemos otra pensando que es lo mejor, y estamos desobedeciendo a Dios. Entonces, el camino que desciende a Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Gaza era una de las antiguas ciudades
filisteas de la costa. Varios caminos llevaban a Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Puede referirse al camino o las ruinas de la antigua Gaza. Por eso le digo, ¿cómo pudo mandar Dios a Felipe por el desierto, pudiéndolo haber mandado por otro lugar mejor? Pero había un propósito ahí. Tenía un mapa donde les iba a mostrar el camino de Jerusalén a Gaza, o de Gaza a Jerusalén. Pero me quiero ir rapidito. Un etíope eunuco. ¿Qué significa un eunuco? ¿Qué significa un eunuco? ¿Alguien sabe? Yo sí sé, pero quiero que alguien me diga qué significa la palabra eunuco, Griselda. Mire, en el país de Etiopía, cuando usted ocupaba un cargo grande, por ejemplo, él era un ministro, me imagino que un tesorero del oro que había en ese reinado, los tenían que castrar para que no tuvieran relaciones con las mujeres de la alta sociedad y que no se mezclaran ni que anduvieran, como dicen por ahí, dijo mi mamá, de lingo lilingo, que no pueden estar haciendo eso. Entonces, la palabra eunuco significa castrado, una persona que solamente trabajará para su amo y le será completamente fiel. Él estaba encargado del dinero de la reina. Y le digo a Francisco, me imagino que sí, porque dice que iba en un carruaje. Y en aquel tiempo el que tuviera 2 caballos y un carruaje tenía dinero. Entonces, el etíope eunuco, al ir donde fue enviado, Felipe encontró a un hombre versículo 27 y 28. Encontró un hombre ¿de dónde? De Etiopía, eunuco, quien era un funcionario o autoridad bajo Candace. ¿Qué significa la palabra Candace? La reina principal del pueblo de Etiopía. ¿Ok? La reina más grande. Como ahorita la primera reina de Inglaterra, o como se le llama así, ¿verdad? Entonces, reina de los etíopes. Este hombre estaba a cargo de los tesoros de la reina y había venido a Jerusalén. ¿A qué había venido a Jerusalén? Adorar a Dios. Imagínese vivir dentro de un palacio donde no creen en Dios, pero que tú como trabajador crees en Dios y te dan la oportunidad de ir cada año, cada mes hasta Jerusalén a adorar. Qué lindo es ahora que nosotros vivimos en una sociedad donde hay diferentes pensamientos de ideologías, pero que mi pensamiento y mi fe está puesta en Cristo Jesús. Y que usted le dice al patrón, mira, yo los domingos los necesito porque yo voy a honrar a mi Padre Celestial que está en los cielos. ¿Ok? Él le daba la oportunidad de salir e irse, porque dice que iba a Jerusalén a adorar. Entonces, el eunuco iba de regreso de Etiopía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Yo imagino que cuando este hombre salió del templo y regresó a Etiopía, pues iba como que no encontró lo que iba buscando, ¿sí me entiende? Como que quedó todavía vacío su corazón, porque dice que regresó y todavía iba. Pues fíjate que no encontré nada en la iglesia esa. Me quedé con ganas de recibir lo que yo necesitaba en mi corazón. Empezó a leer otra vez y tratando de entender él lo que no podía entender. Por eso Dios, como dijo Francisco, sabía que ya había preparado ese corazón y era el momento de mandar a alguien para que le enseñase la palabra de Dios, para que le hiciera entender lo que él traía en su corazón de necesidad. Entonces, lo más importante aquí es que cuando usted está listo, viene la intervención del Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a actuar. La primera vez que mencionamos en este relato al Espíritu Santo, ¿cuál fue sencillamente el rol del Espíritu Santo aquí? ¿Cuál fue el rol que el Espíritu Santo llevó en esta conversión? Darle entendimiento a la necesidad que él tenía en su corazón. ¿Qué le preguntó a Felipe cuando leyó Isaías él? Si se da cuenta, ¿cuántas veces cree que él había leído ese pasaje? Muchas veces. Y no entendía lo que significaba. Le dijo, explícame de quién habla. ¿De él mismo o de alguien más? ¿Cuántas veces nos ha pasado que leemos una parábola y decimos, a ver, no entiendo. ¿De qué está hablando? Que la vid verdadera, que el buen pastor, que la oveja, que el cordero. ¿De qué habla la palabra de Dios? No entiendo.
A él le pasaba de la misma manera que nos pasa a nosotros algunas veces. No entiendo la palabra. Mi amor, ¿puedes repartir estas hojitas, por favor? Para irnos rapidito. Entonces él tenía la necesidad, y cuando usted tiene la necesidad, el Espíritu de Dios viene, actúa, entra en su mente, en su corazón, y entiende la palabra de Dios perfectamente. Ahora me doy cuenta de lo que estaban hablando en la iglesia. Eso es lo que yo quería entender. Entonces, escuche, el rol del Espíritu Santo, muchas historias de conversiones de hoy usualmente presentan al Espíritu Santo viniendo al pecador con alguna influencia directa, sobrenatural y misteriosa. Algunos dicen, oí una voz suave o sentí algo en mi interior y me sentí muy bien. Escuche bien, eso dicen algunos. Pero el rol del Espíritu Santo en el registro inspirado de las conversiones del libro de Hechos no es como algo así. Ay, fíjate que me sentí muy bien, escuché una alabanza, ay, me sentí bien padre, como que el Espíritu de Dios entró en mi vida. El libro de Hechos no habla de esa manera. El libro de Hechos nos muestra, en este caso, en el lugar del etíope, que el Espíritu habló al predicador primeramente. No le habló directamente a él. Habló al predicador y lo dirigió ¿a dónde? Hacia donde estaba la necesidad. Hacia donde había la persona que necesitaba. El Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Versículo 29. Es decir, la influencia del Espíritu sobre el etíope fue por medio del predicador de la palabra. ¿Sí me entiende? Fue por medio de la persona que llevó las buenas nuevas. ¿Ok? Esa hojita que les vamos a compartir ahí, tomen una pluma. Vamos a terminar con esta hojita porque vamos a la Santa Cena. Vamos a empezar, ¿cuál es el rol del predicador? Y lo vamos a ir viendo y va a contestar donde está la línea en blanco. Pero cuando usted dé la respuesta, dígalo en voz alta. Yo lo voy a leer y usted me dice en voz alta la palabra que falta ahí. Vamos a estudiar el rol del predicador, la obediencia del etíope y 2 o 3 preguntas para terminar. Qué lindo es cuando hay alguien que esté dispuesto a enseñarte, ¿verdad? Que esté listo para decirte, mira, te voy a explicar. Te va a abrir la mente y va a ser una persona diferente. Ok. En el primer encabezado dice rol del predicador. Versículo 30 y 35 dice así. Cuando Felipe oyó al eunuco que estaba leyendo, le preguntó si él entendía. Escríbale ahí, entendía lo que leía. Terminar el versículo. Cuando Felipe oyó al eunuco que estaba leyendo, le preguntó si él entendía. Y yo les pregunto, ¿ustedes entienden el capítulo 8, versículo 26? ¿Sí están entendiendo? Y si no, pregunten, porque hay que enseñar más. Ok, vamos a leer la notita que viene abajo. Nota, esto demuestra que a veces el hombre necesita ayuda para entender la escritura. Capítulo de Pedro 2, versículo 3-16. Es para que lo estudien en casa. Algunos equivocadamente piensan que el hombre necesita una intervención directa y sobrenatural del Espíritu Santo para poder entender la escritura. Pero, tal como vemos aquí, cuando alguien sinceramente quiere entender, esta ayuda viene en forma de un maestro enviado por la providencia de Dios. Y ahí están los versículos. Efesios 8, 4, versículo 8 al 11. Segunda pregunta. En su respuesta, el eunuco dijo que necesitaba a alguien que le enseñara. Escríbale ahí. Y pidió a Felipe que subiera y se sentara con él. En el versículo 31. Entonces dice, en esto el etíope mostró una disposición humilde a ser enseñado. Cuando usted está dispuesto que alguien le explique, usted va a aprender. Pero cuando usted empieza a refutar, no va a entender absolutamente nada. Porque va a empezar a cuestionar. No, mira, es que yo entendí esto, es que a mí me dijeron esto, y no quieres aprender. El eunuco escuchó, ¿ok?
3, pregunta 3. El pasaje de la escritura que el eunuco estaba leyendo fue como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante de él que lo trasquilaba. Y mire, aquí encontramos dos cosas muy importantes: oveja y cordero. ¿Qué es un cordero? ¿Qué es un cordero? ¿Una qué? ¿Y qué es una oveja? No, un cordero es un bebé chiquito que no tiene, los que miramos ahí bien tiernos, bien bonitos, que no tienen ni culpa, ni saben decir nada, y son bien bonitos. Y una oveja, ¿qué es? La grande borrega, que esa ya de perdido se puede defender, ¿verdad? Pero dice que de la misma manera no metió ni las manos, ¿ok? Nota, esta sección de Isaías que el etíope estaba leyendo se refiere a los sufrimientos y muertes del siervo de Jehová, que es nuestro Señor Jesucristo. 4. El eunuco preguntó a Felipe si el profeta estaba hablando de sí mismo o de algún otro hombre. Versículo 34. ¿Ok? Pregunta 5. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció. Gloria al Señor por esa palabra. Usted tiene que anunciar el evangelio de Jesucristo donde quiera que Dios lo mande. ¿Sí me escuchó? Mire, Felipe no le habló de Isaías, le habló de el evangelio de Jesucristo. Porque dice la palabra, y predicaban el evangelio de Jesucristo. ¿Se acuerda de Pedro, de Juan, de Esteban? ¿Qué hacía Esteban? Hablaba del evangelio de Jesucristo. Muy importante esto. La obediencia del etíope, versículo 36 al 40. En el camino, al llegar a cierta agua, el eunuco preguntó, ¿qué impide que yo sea bautizado? Este versículo, mis amados hermanos, lo usamos demasiadas veces cuando una persona se va a bautizar. ¿Por qué? Porque hay dos cosas muy importantes. Le pregunta, ¿qué tengo que hacer? ¿Creer en qué? En el evangelio. Y luego, ¿qué sigue? Bautizarte. Esa es la obediencia que debemos de tener los cristianos. Y ahí el etíope lo demostró. Ok, la 2. En su respuesta, Felipe le dijo al eunuco, sí, ahí está, si crees de todo tu corazón, bien puedes. Y respondió el eunuco, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo. Mire, ahí está la clave para que una persona sea bautizada. Si aquí está la clave, apúntalo. El libro de Hechos, capítulo 37. Apunte ese versículo. Oye, ¿cómo me puedo bautizar? Hazle la pregunta que le hizo Felipe al etíope. ¿Crees de todo tu corazón? Sí, creo. Ok. Pregunta 3. Cuando el eunuco mandó detener el carro, ambos descendieron al agua y después el hombre que fue bautizado, ambos subieron de él. Entonces, ¿qué nos explica esto? Que para ser bautizados necesitamos que meternos al agua y ser sumergidos al agua, mis amados hermanos. No es nomás que te la aviento en la cabeza y ahí te miro. Descendieron al agua, quiere decir que se sumergieron en el agua, lo bautizó, salieron del agua y listo. Soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Sencillamente y maravilloso. 4. ¿Qué hizo el Espíritu Santo en esta segunda ocasión que se menciona en el relato en el versículo 39? ¿Qué fue lo que hizo el Espíritu Santo después? Arrebató a Felipe. Arrebató a Felipe. Imagínense qué escena tan maravillosa. Que llegó ahí, hizo su trabajo y ¡pum! ¡Vámonos! ¿Y a dónde cree que lo llevó otra vez? A donde estaba predicándole a las 3,000, 4,000 personas allá. Bendito Dios. 5. ¿Con qué sentimiento, después de su obediencia, siguió el eunuco en su camino? Mis amados hermanos, si usted esta mañana no vino gozoso a darle la honra y la gloria al Señor, está perdiendo su tiempo.
El eunuco quedó gozoso. Y no más ahí. Cuando iba de camino y cuando regresaba, él iba con un entusiasmo, con una gana. Iba en la carreta con caballo. No venía en el Mercedes-Benz caminando 15 minutos. Iba en el desierto con la calor, con el sol, sentado en una carreta de esas que van así. Y aún así iba gozoso para el camino del Señor. Y nosotros aquí con el aire acondicionado y tengo hambre y no sé si Gustavo llevó tacos y ay, cómo me va a ir en la iglesia 2 horas sentado y si las donas no llegaron, yo no sé cómo lo voy a hacer. ¿Sí se da cuenta de esto? Mis amados, necesitamos tener una corazón gozoso y dispuesto. Son 2 horas, mire, ya se me pasaron 30 minutos. Vamos a terminar. Después que predicó al eunuco, ¿en cuál lugar llegó a estar Felipe? ¿En dónde? En Soto, dice el versículo. Se me movió aquí. El 40. Se fue, Felipe no se fue a la casa al Whataburger, no se fue a sentar. ¿Qué fue a hacer? A seguir hablando de la palabra de Dios. Había mucho trabajo que hacer. Y más cuando miras que la gente, ahí viene más gente, vamos a darle, ahí viene más gente, vamos a darle otra vez, otro servicio. Pregunta número 7, para estimular el pensamiento, el pensar más profundo. Ahí, a Soto. Sí, pero empezó en Azoto. Llegó, pues, bueno, llegó a Samaria. Volvió a llegar a donde se había ido, por eso les decía, pero también de pasadita, Cesarea. Sí, empezó ahí, pero dice, ¿a dónde llegó? La pregunta. Ok. ¿Qué siguió haciendo? Dice. Sí. Pregunta 7, para estimular el pensar más profundo. Algunos pensamientos con respecto al bautismo. ¿Se acuerdan que estuvimos en una pequeña clase acerca del bautismo? Según Hechos 12 y 35 al 36, ¿qué cosa tiene que hacer incluida en la predicación del evangelio del reino de Dios o el evangelio de Jesús? Creer y bautizarse. Creer y ser bautizado. Escúchalo bien. Si usted dice que ya cree en el evangelio de Jesucristo y no se ha bautizado, ¿qué está haciendo esa persona? Desobedeciendo el evangelio de Jesús. B. La otra vez lea otra vez sobre cómo el etíope fue bautizado. Indica el relato que el etíope fue rociado con agua, que el agua le fue vertida o que el etíope fue sumergido en el agua. ¿Cómo fue bautizado? Sumergido en el agua. Acuérdese muy bien. Sumersión, no esparción. C. ¿Por qué Juan bautizaba en Enón? Junto a Salim, en Juan 3:23 lo vimos, porque había mucha agua donde bautizarse, en el río Jordán. Y D, ¿con qué es comparado nuestro bautismo? Ahí se encuentra en el libro de Romanos 6:4. ¿Con qué es comparado nuestro bautismo? Con la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo para perdón de pecados, muerto a la vieja vida, muerto al pecado y resucitando a la vida nueva en Cristo Jesús. Ahí está, mire, Romanos, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Bendito Dios, póngase de pie. Fue un estudio como express, como los Subway, como la pizza, rápido pero efectivo. Póngase de pie, porque vamos a tomar la Santa Cena. Llévense su hojita y en la casa le dan otra pasada y la comparten con su esposo y le preguntan. A Mónica le haces preguntas a Nick, que no mire la respuesta. ¿Verdad que es interesante saber que hay ciertas palabras que no las entendemos, pero cuando las entendemos nos abre el panorama más claro? ¿Verdad? Por ejemplo, usted pudo haber dicho, pues bautizarse nomás que te avienten el agua ya. La palabra es bien clara y lo declara cómo debe ser el servicio, todo la acción. Entonces, aprendamos esas palabritas. Y si usted cuando lee en un capítulo en su casa y dice, esta palabra no la entiendo, la apunta, esta palabra no la entiendo, la apunta, y cuando llegue aquí,
Pregúntele a los expertos. Ahí está Francisco y ahí está el hermano Valle. Yo todavía tengo muchas preguntas, pero ahí están ellos dos. Lo más importante es por qué sumergir a la persona. Porque estamos simbolizando la muerte física, enterrando el cuerpo y resucitando a una vida nueva, ¿verdad? Vamos a orar. Padre bendito, gracias por este estudio tan rápido, Señor, que hemos hecho, pero efectivo, Señor, que llega al corazón y al entendimiento del que lo lee, tanto como el que lo escucha. Padre, te doy gracias por cada una de estas personas, así como el etíope, dispuestos a entender tu palabra y a querer, Padre. Padre, hay una humildad en ellos, Señor. Hay una necesidad de entender, Padre, y tú lo sabes. Tú estás ahorita aquí dando estas palabras, Señor. Tú estás ahorita aquí escuchando con ellos. Tú estás enseñando. Tu Espíritu Santo está obrando en cada uno de ellos. Y yo sé, Padre, que todo lo que hacemos no es en vano. Tiene una recompensa. Porque venimos gozosos, Padre, como el eunuco ese, Padre, que se gozaba de tu palabra y entendía el evangelio y fue bautizado por obediencia. Yo te pido que obres de la misma manera en cada uno de nosotros. Y que esta santa cena que vamos a compartir sea el ejemplo de la obediencia que hemos hecho hoy en este estudio. Que entendiendo tu palabra, tus dos ordenanzas, que es el bautismo y la santa cena, las llevaremos a cabo hasta el día que tú regreses. Te damos la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar el mensaje de hoy. Para más información, visítanos en nuestra página web en carloscalera.us. carloscalera.us. Te bendecimos en el nombre del Señor.